Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Acá pues nos corresponde seguir con la impartición de la sistemática en estos tiempos eh, tan atípicos, ¿no? En estos tiempos de coronavirus, pues vamos a tratar de seguir adelante y no perder el tiempo, ¿sí? De forma que podamos incorporarnos en algún momento a dar las clases presenciales y este tiempo haya servido para ir trabajando en casa. Entonces, bueno, con estos videos pretendo dejarles a ustedes unos tutoriales bastante sencillos y explícitos, de forma que ustedes los puedan seguir paso a paso sin problemas y podamos completar la práctica que habíamos planificado hacer en esta parte del curso. Bueno, les había explicado que para esta práctica íbamos a hacer filogenias con los grupos que más les interesaran a ustedes. Entonces, estos trabajos los íbamos a presentar oralmente. Ojalá que el coronavirus nos permita regresar por otra clase y podamos hacer esto en la fecha que habíamos planificado. Y pues además íbamos a entregar un reporte escrito que iba a simular un artículo, ¿sí? Lo íbamos a hacer con las normas con las que se escribe un artículo para que ustedes se vayan entrenando en esto de ser científicos. Entonces, habíamos visto que para realizar análisis filogenéticos el primer paso era colectar secuencias homólogas, secuencias que nos permitieran comparar a estos organismos de nuestro interés, ¿sí? Y pudiéramos nosotros entonces tratar de reconstruir su historia evolutiva, ¿sí? Sus relaciones de parentesco. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos este primer paso de recopilar nuestras secuencias de interés? Ahora yo les voy a ir explicando cómo hacer esto, cómo recabar las secuencias. Existen tres métodos fundamentales. Yo se los voy a enseñar brevemente los tres y entonces en dependencia de el tipo de artículo o cómo les gusta más, ustedes pueden seleccionar la forma de bajar sus secuencias. Lo primero y más importante, debemos conocer que existen varios sitios para descargar secuencias. O sea, existen varios sitios online públicos a donde se suben estas secuencias, actúan como repositorios porque ahí están y están disponibles para que cualquier persona pueda mirarlas, analizarlas y incluirlas en sus trabajos. Entonces, bueno, vamos a empezar por el primer método. El primer método sería únicamente entrar a la base de datos, al repositorio donde están las secuencias que a usted le interesan y buscarlas tal cual, ¿no? El nombre del gen que está buscando y el nombre de su organismo de interés. Por ejemplo, no es coronavirus, es el estar hablando así constantemente. He tenido que filmar varias veces esta intro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? En primer lugar, bueno, lo primero que hacemos es tecleamos ahí en nuestra barra de búsqueda NCBI. NCBI son las siglas de National Center for Biotechnology Information, ¿sí? Ahí entramos. Vamos a ver si nos apuramos. Entonces, acá lo importante serían estas dos barras de búsquedas. La primera, en la que están todas las bases de datos, porque hay mucha información en este repositorio, ¿sí? Información de genes, genomas, eh, datos crudos de secuenciación masiva, SNPs. Pero bueno, nosotros lo que nos interesa, porque nos interesan genes puntuales, para hacer una filogenia bien sencillita, vamos a emplear esta, nucleotide. ¿Sí? Entonces, ponemos nucleotide en esa ventana desplegable y acá en esta barra de búsqueda entonces ponemos la especie que nos interesa. Por ejemplo, yo en mi maestría trabajé con Melanerpes aurifrons. ¿Sí? Melanerpes aurifrons. Es una especie de pájaro carpintero, pues acá lo tienen, se los muestro. ¿Sí?
bueno, sería más bien esta, ¿sí? Entonces, a mí me interesa Melanepes aurifrons y acá, en esta barra de búsqueda, search, pues entonces le pido a NCBI que me muestre cuántas, o sea, qué secuencias existen de Melanepes aurifrons. Como pueden ver, son un montón, ¿sí? Aquí hay 70 secuencias de Melanepes aurifrons. Y en esta página aparecen 20 porque yo la tengo configurada para que me dé 20 resultados por página. ¿Sí? Hay proyectos de secuenciación del genoma completo, hay de distintos genes como este factor de crecimiento, otros de receptores de X, mioglobinas, NAT deshidrogenasas, ATPasas, etc. Ahora, si yo quisiera circunscribir mi búsqueda a genes particulares, entonces solamente pues buscar ese gen, citocromo oxidasa 1, uno de los marcadores que habíamos visto que se empleaban para estudios filogenéticos, ¿sí? Entonces citocromo oxidasa 1, que es un gen mitocondrial, para ese gen existen 7 secuencias, ¿sí? De la especie que me interesa, 7 ítems. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer siempre? Bueno, echarle un vistazo a las secuencias. Entonces, solamente damos clic en ese ítem y nos va a traer a esta ventana. En esta ventana, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener información en esta parte, información de la publicación donde se reportó esa secuencia. Aquí tienen el título del artículo, el título de la revista, los autores. Pero además de eso vamos a tener información taxonómica de la especie, vamos a tener información de la fuente, o sea, la mitocondria de Melanepes aurifrons, por ejemplo, el locus, la longitud, el tipo de ácido nucleico al cual pertenece, entre otras. ¿Sí? Y aquí abajo vamos a poder encontrar la secuencia de este gen, desde su origen hasta su final. Acá, otra de las cosas que, por ejemplo, la secuencia de aminoácidos que es codificada por esta secuencia de nucleótidos. ¿Sí? Entonces, una vez que entramos acá, realmente lo que nos interesa para los análisis, o sea, para el alineamiento que vamos a hacer a continuación y los análisis filogenéticos que haremos con ese alineamiento, solo nos interesa tener la secuencia, ¿sí? Esta secuencia de acá. Para ello, lo que vamos a hacer es guardar esta secuencia. Entonces, le damos aquí a Send To, desplegamos esta pestañita, tocamos la opción File, Choose Destination File, y aquí en formato le ponemos FASTA, crear archivo, salvamos el archivo, y es importante que siempre le cambien el nombre de la secuencia, porque le va a salir como Sequence 1, Sequence 2, Sequence 3, Sequence 4, etcétera, etcétera. Acá un nombre que sea informativo de lo que hay en este documento. Entonces podría ser el nombre de esta cosa, Melanepes aurifrons, ya lo había creado, es que le digo que ya había hecho un video anterior, pero cuestiones técnicas, entonces ya existe, bueno, sí, lo voy a reescribir, o sea, le puse como nombre M aurifrons y le puse este código de acá. No, perdón, le puse el código de accesión, este. Y con ese lo guardé. Y eso lo haríamos para cada una de las secuencias. Si por el contrario usted la quiere descargar toda junta, lo cual también es perfectamente factible, lo único que tenemos que hacer es marcarlas todas, desde la 1 hasta la 7, ¿sí? 7 elementos seleccionados, Send To, File, FASTA, recuerden FASTA, crear archivo, y le ponemos un nombre que sea, acá le podemos poner secuencias de COI, Melanepes. Y así rompemos todos los códigos de los nombres. Los nombres deben ser cortos, deben ser informativos y deben tratar de que no tengan espacios, ¿sí? O caracteres especiales. También se le pueden poner guiones bajos, ¿no? Estas son sugerencias que les doy de cara al futuro. A ver, ¿cuál es el guión bajo aquí? Aquí. ¿Sí? Podría ser así. Guardamos y listo. Guardamos en el lugar que nos interesa, puede ser el escritorio, una carpeta que usted tenga definida para eso o cualquier cosa. Y así está. Muy bien, entonces esa sería
la primera forma. La segunda forma, ¿cuál es? Es el método, se conoce como batch entrée, me imagino, ¿no? Que sea de francés, porque viene en 3 con Z al final. Pero bueno, no sé, yo lo pronuncio así en todo caso. Ustedes me disculpan. Entonces, para este segundo método que requerimos tener la información de los números de accesión. Los números de accesión son estos números que vienen aquí, ¿sí? Accesión, esto es número de accesión. Estos números generalmente se reportan en los artículos. Entonces nosotros podemos utilizar esa información para descargarla directamente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a agarrar un artículo, podemos agarrar por ejemplo uno de los que se debatieron en el seminario pasado, el de los pulpos, relaciones filogenéticas de Octopus maya. Ahí lo abrimos. Vamos a la parte de materiales y métodos. Fíjense aquí. Usando secuencias de genoma mitocondrial completo de Octopus vulgaris, código de acceso. Esta es la información que nos interesa. Código de acceso. ¿Sí? AB1583, bla, bla, bla. EF0116, bla, bla, bla. EF tal y tal. Ese es el número que nos interesa. ¿Esto qué significa? Este es el código con el que en GenBank está referida la secuencia, por ejemplo, de ARN ribosomal 16S de Octopus vulgaris. ¿Sí? Y esta en la que está COI, por ejemplo. Y esta, citocromoxidasa 3. Y esta, bueno, me imagino que el genoma mitocondrial completo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un documento de texto, que puede ser en el documento, en los documentos de texto, pues por default que aparecen en Windows, nunca en Word. Vamos a empezar a partir de ahora a usar Word con un poco de cautela. No lo vamos a usar para esto, vamos a usar un editor de texto plano, que puede ser ese mismo documento de texto que aparece en Windows, o puede ser Notepad, o puede ser... hay varios procesadores de texto plano. Uno de esos, ¿sí? Text Wrangler, Atom, creo que es el otro. Hay varios, ¿sí? Entonces, podemos utilizar cualquiera de estos para generar un archivo, y en ese archivo vamos a copiar los números de accesión. Esos números de accesión los vamos a copiar sin que existan entre ellos caracteres como comas, puntos, etc. Esos números de accesión deben estar separados por enter o tabulaciones. Ahora les muestro. ¿Sí? Acá yo tengo un bloc de notas que no me aparece acá. Bueno, aquí está. Aquí está el bloc de notas, ¿sí? Esta cosa grande y blanca que está aquí. Entonces, en ese bloc de notas yo voy a copiar cada uno de estos números de accesión. Venimos acá. A ver. Copiar. Bloc de notas. Pegamos. Enter. Vamos a poner la fuente un poco más grande para que se vea. Formato, fuente L22. Aceptar. ¿Sí? Enter. El próximo número, ¿cuál sería? F. Copiar. Pegar. Enter. F. Copiar. Pegar. Ah, no, es el mismo, perdón. Ah, no, no es el mismo, no es el mismo. Perdón. Doble perdón. Sí, termina en 28 y el último sería copiar, pegar. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestros 4 números de accesiones ahí listos. Guardamos el texto y ya, listo. Lo voy a desaparecer, pum, rápidamente. Y aquí, igualmente en nuestra ventana de búsqueda ponemos en CBI batch entrée con Z, ¿sí? Y acá tenemos directamente la ventana. Acá fíjense, como teníamos en nuestra primera búsqueda, tenemos que la base de datos es nucleotide. Ahora en file le vamos a dar
ese archivo que hicimos, ese documento de texto, y tocamos acá en Retrieve. Fíjense entonces que tenemos 4 elementos que han coincidido con nuestra búsqueda. Clicamos acá en la última línea y, sorpresa, sorpresa, nos aparecen las 4 secuencias que aparecen referidas en esta parte del artículo. Las 4 secuencias. Fíjense, aquí tenemos el genoma mitocondrial completo, citocromo oxidasa unidad 3, citocromo oxidasa unidad 1 y RDNA 16S. Entonces, ¿cómo los descargamos? Bueno, podemos entrar a cada una de las secuencias, como habíamos visto anteriormente. Aquí está la información, aquí están las secuencias. Esta es un poco más larga porque es el mitogenoma completo. Y le damos a enviar a archivo, formato FASTA y creamos el archivo. O, como habíamos visto también, podemos marcar los 4. Boom, boom, boom. Send to, file, formato FASTA y creamos el archivo. ¿Sí? Esa sería la otra forma de obtener nuestras secuencias para poder realizar los alineamientos. Entonces, la última forma que les voy a mostrar en este tutorial es utilizando sencillamente el nombre del artículo. Cabe mencionar que hay varios artículos en los que no podrán hacer la búsqueda de secuencia de esta forma, ¿sí? Pero para la mayoría, en los que están bien referenciadas las secuencias y su número de accesión, debería aparecer. Acá entonces, por ejemplo, podríamos buscar secuencias de este grupo, ¿no? De los carpinteros con los que yo trabajo. Ahora buscamos un artículo, García Trejo, bla, bla, bla. Bueno, aquí tenemos un artículo que se desarrolló en mi laboratorio por mi tutor, miembros de mi comité tutoral, otros colegas, ¿sí? Y en este artículo, estos autores básicamente realizan filogenias de varias especies de carpinteros para tratar de reconstruir la historia biogeográfica de la especie, ¿sí? De este taxa en el Nuevo Mundo. Entonces, como les digo, acá se hizo una filogenia, se emplearon varios genes y varias especies. Entonces, la forma en la que yo podría encontrar estos genes, las secuencias de estos genes y estas especies rápidamente, sin tener que buscar especie por especie, gen por gen, es copiando directamente el nombre del artículo en la barra de búsqueda de GenBank. Entonces, copiamos, ya esto ya lo saben, en CBI ponemos ahí. Lo pueden añadir también ya a partir de hoy a sus marcadores, de forma que tengan atajos para la búsqueda, porque lo van a utilizar muchísimo. Ponemos nucleotide igualmente y acá le damos a pegar, ¿sí?, al nombre del artículo y le damos a search. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos que nos han salido 346 resultados. En esta página solo hay desplegado 20 ítems porque yo lo tengo configurado así, ¿sí? 20 por página. Yo tendría que ir buscando, o sea, hay 18 páginas, next, 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 ¿sí? Para ir viendo más resultados. Aquí hay varias especies, fíjense, Melanelpes santacruzi, Melanelpes formicivorus, Melanelpes aurifus, Pygmeus, Hoffmanni, Erythrocephalus, Santa Cruz, y bueno, aquí se empiezan a repetir. Y tenemos varios genes, beta-fibrinógeno para todos estos, aconitasa 1 para todos estos, Santa Cruz, Pygmeus, Hoffmanni, formicivorus. Citocromo B, igualmente aurifrons. Hay varias secuencias para algunos genes, para otros no. Entonces acá, pues igualmente los varía uno a uno o puedo marcarlos. Por ejemplo, voy a marcar solo los beta-fibrinógenos. Beta-fibrinógeno.
fíjense que hay 6 seleccionados, Send to, como veíamos anteriormente, File, FASTA y crear archivo. ¿Sí? Entonces, esa sería la tercera forma que tendríamos nosotros para descargar las secuencias. Como les decía en la clase, yo lo que les pediría es que traten de encontrar para su especie de interés más de un gen, porque habíamos hablado de qué podía pasar cuando se utiliza un gen o más de un gen. Eh, pues les pediría que empiecen a trabajar para que descarguen sus secuencias. El método que van a usar, o sea, descargándola uno a uno con eh, con sus números de accesión o con el número de artículos, ya dependerá del tipo de artículo que tenga, el número, o sea, cómo estén las secuencias. Pero bueno, les pido que vayan trabajando, que vayan todos descargando las secuencias de su grupo de interés y las vayan teniendo listas para los alineamientos que realizaremos y cuyos detalles les daré en un próximo tutorial que puedo hacerles o un rato más tarde o mañana, para que vayan trabajando y tengan lista lo más pronto posible su actividad práctica de este semestre. Entonces, es todo por este video. Espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Chao.